Bien, empezamos. Me supongo que en cualquier momento se va a integrar Pedone al mismo al internet. Bueno, da igual. Si me oyes, pues puedes participar escribiendo, si no hay problema. Sí, perfecto, sí. Puedes escribir, yo te leo perfectamente. No hay problema. Genial. Bien, un poco la idea de, de esta actividad de integración es la de... Ah, genial. Es la de poder integrar, la de un poco... Aquí entra Pedone. También la de un poco que seáis conscientes, que veáis cómo habéis formulado preguntas y esas preguntas, todas las preguntas tienen una carga teórica impresionante, todas. Y eso tiene que ver también con los textos que habéis leído, pero también con toda la experiencia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes. No me Buenas tardes. Hola Miguel. Hola Miguel, ¿cómo estás? Uy, llegué tarde. Bien, Miguel, les comentaba a tus compañeros que bueno, que esta actividad es una actividad de integración y también vos para que veáis un poco cómo estas preguntas que habéis formulado tienen una carga teórica muy potente, muy fuerte, y eso puede ser el inicio de futuras investigaciones, ¿no? En algunos grupos, pues más o menos las preguntas eran como muy reiterativas, en cierta medida estaban haciendo las mismas preguntas, pero expresadas de diferente manera, es decir, que la tensión que estaban detrás de esas preguntas era muy fuerte, pues estaban en todas las dimensiones, y como se suele decir, toda investigación empieza con una buena pregunta. Entonces, esas preguntas que habéis estado formalizando, luego las podéis profundizar un poquito más, las podéis reformular, y en el día de mañana pueden ser, pueden ser una pregunta tranquilamente para iniciar lo que es un proyecto de investigación o la propia investigación del máster. Entonces, sin más preámbulos, vamos a las preguntas que he formulado. La primera, que está vinculada con la desigualdad social y educativa. ¿Cómo se sigue construyendo la continuidad del vínculo entre la escuela y la familia en tiempos de ASPO para que no haya desigualdad? Entonces, aquí, como veis, tenéis dos... En realidad hay dos preguntas en esa pregunta. Una parte de la pregunta de cómo interviene la familia, ¿no? Que también está en otros grupos, que es crucial porque a veces la familia pensamos que es una unidad y en algunos contextos estamos viendo que la familia ha sido un elemento de disrupción, que hace ruido, porque ha generado muchas tensiones, se hablan de divorcios, entonces todo eso se transmite a los estudiantes, ¿no? Si hay tensión en la casa o hay peleas por ver quién tiene el computador o a ver quién tiene la impresora para descargar los documentos, pues a veces la familia es un elemento que hasta ahora no se tenía tan en cuenta, ¿no? Con la presencialidad parece que toda la responsabilidad de educación caía en la escuela, y ahora vemos que la familia también tiene un rol bastante importante. Y luego el otro tema que planteáis es el tema de la desigualdad. Si por un lado está el rol que juega la familia y por otro está el tema de la desigualdad que estamos viendo que antes se pensaba que la virtualidad podía ser un elemento que podría incrementar la igualdad entre las personas, ¿no? Eso, cuando surgió Internet, se pensaba que el Internet era lo más democrático del mundo. Y hoy vemos que democrático no tiene nada, porque tiene que ver con el nivel adquisitivo de una familia, si tenemos dinero para comprar datos, si tenemos computadores suficientes en la casa. También Claro, y luego también, además de la cuestión tecnológica, también la cuestión epistemológica. Es decir, que tengamos computadores no quiere decir que sepamos manejarlos, que seamos nativos digitales no quiere decir que sepamos o podamos buscar información en Internet o poder evaluarla. Entonces, aquí hay muchos elementos que antes no se consideraban y ahora, por la experiencia de estar sí o sí en la virtualidad, pues estamos viendo un montón de aspectos que antes, que hace 3 meses eran invisibles. Estábamos hablando de educación de emergencia, educación pospandémica,
Todo esto lo estamos abordando, sí, que son nuevas categorías teóricas que están surgiendo, pero que son hipernovedosas. Tienen estas categorías, ¿no? Entonces, es como bien interesante por lo que nos está tocando. Y casualidad vosotros que justamente habéis elegido un máster que trata todo este tipo de problemas en un contexto donde la virtualidad, la educación virtual o los escenarios digitales son absolutamente necesarios. Opino... Intervenís, ¿eh? No hay problema. Perfecto. Opino que el hecho de quién es tu familia también es parte de la desigualdad. Porque no es lo mismo si tus padres o las personas que te acompañan en tu trayecto educativo son personas educadas, instruidas, que dependen del nivel de institución, si saben manejar las computadoras, o si tus padres son analfabetos, claro. Hasta qué punto en la comunidad en la que vives la educación tiene peso. Efectivamente. Y zona urbano marginal, tal vez la educación, en algunas familias, no en todas, puede no estar en el top 10 de prioridades, porque hay otras cuestiones que subsanar primero. Entonces, la desigualdad no es solo tecnológica, está en todos los aspectos sociales, digamos. Y cuando interviene la familia, bueno, también hay una brecha ahí. Y por ahí capaz que la escuela presencial, en esa brecha, esa desigualdad no se nota tanto, porque la escuela es como que trata de equiparar, de que todos estén, de que todos participen, de que todos trabajen. La maestra tendrá que hacer más esfuerzos o menos esfuerzos, pero ahora que están los niños o los jóvenes con sus padres, que son los que tienen que remar para que el niño aprenda o el joven aprenda, y bueno, es también una variable de desigualdad. Bien, ahí tienes una buena propuesta de investigación. Tal como lo has formulado, ¿sí? Que podía ser una investigación que podía combinar lo cuantitativo y lo cualitativo, pero tal como lo has formulado, se inclinaría más hacia lo cualitativo, ¿no? De entrar en las familias, en las casas y ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Sí. También con un enfoque etnográfico interesante. Sí. Sería cómo llega la escuela en estos tiempos de pandemia a la familia, y cómo la familia se enfrenta a esta situación de una forma abrupta también como Totalmente. Como la escuela, ¿no? En este periodo de excepcionalidad, creo que la brecha, más allá de que hay una brecha entre aquellos que tienen acceso y aquellos que no lo tienen, también hay una brecha dentro de aquellos que sí lo tienen, porque las características, como decía Marina, las características familiares o las características que la familia presenta son diversas y de distintas características. A ver, ahí dice algo, sí. Ana. Sí. Sí, efectivamente, luego lo que dice Ana, eso luego también se ve en la pregunta de cuál es el rol del Estado y las instituciones, ¿no? Que para Ana Clara, indudablemente es fundamental, ¿no? Entonces es también una nueva forma de pensar también de cómo pensar la educación en cuanto a la responsabilidad del Estado. Bien, seguimos en la siguiente pregunta. ¿Cómo llevar a cabo la reconfiguración del espacio y el tiempo institucional escolar mediado por la virtualidad? ¿Cuánto es suficiente? Claro, porque con la virtualidad el espacio y el tiempo se difuminan. Yo podría estar, yo como docente podría estar en Chilecito o podría estar en, no sé, en Alemania o en África, en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro, entonces, claro. Lo que decía, lo que leí en el texto, que es lo que les comentaba a los chicos de Osolo es o soy yo.
Bueno, y Naranjo habla de Yo soy yo. delimitar espacios y tiempos. Que bueno, que ser, digamos, docente virtual no significa ser 24/7 y que no a través de todos los espacios, sino ella propone el tema de un edificio, aunque no sea un edificio de material, sino un edificio virtual. Sí. Entonces, en ese sentido es el cuánto es suficiente. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Porque uno puede comunicar con los alumnos, digamos, o con los estudiantes de forma, por las redes sociales, por el WhatsApp, pero bueno, ¿cuál va a ser mi espacio de trabajo? También ahí entra la desigualdad, porque hay situaciones donde uno trabaja por donde puede. Claro. Tanto Ana Hay situaciones donde... Tanto Ana como Miguel estáis teniendo problemas en la audición. Sí, es probable por vuestra conexión, porque yo os estoy escuchando perfectamente. Sí, a ver. Sí, pues. Abro acá el chat. Se ve todo cortado. Ana Clara, las clases virtuales están insumiendo mucho más tiempo a los docentes que en la mayoría de los casos no estaba preparado para el traspaso de la presencialidad a la virtualidad. Efectivamente, sí, cuando hemos abierto este foro con ustedes, sí, yo estoy agotado, ustedes están agotados, es algo que estamos sufriendo todos, pero la forma que habéis planteado la pregunta, yo lo que veo, lo que percibo es de que eso se tiene que reglamentar, ¿no? Si la necesidad de reglamentar, y bueno, que un docente dé el número de teléfono para comunicarnos por WhatsApp no quiere decir que a las 5 de la mañana esté a las 5 de la madrugada mandando mensaje, oye, profe, disculpe la molestia, pero es que no puedo dormirme y... Eso es cierto. Es como raro, porque es cierto esto, ¿no? De que hay que establecer ciertos tiempos, aun cuando se trate de la virtualidad, pero en algunas ocasiones o en otro sentido, podríamos verle el lado positivo en algunas situaciones, ¿no? Cómo se puede lograr desde la virtualidad manejar esos tiempos y esos horarios a favor, pero, como decía Marina, actualmente y en esta situación de emergencia, los docentes es como que estamos desbordados por los tiempos y los espacios, cumpliendo más de lo que se pretende, ¿no? O en términos laborales, más de lo que nos pagan. Bien, para los que me escucháis mal, la clase se está grabando, pero yo lo he escrito, se está grabando la clase, luego podéis acceder al vídeo que subiré con un listado en YouTube y podéis elegir qué grupo queréis escuchar o ver. Sí. Lo he hecho separado para que de esta manera todos podamos hablar, porque si hubiera hecho en una clase, pues los 26 que somos, pues hubiera sido un caos, ¿no? Entonces, pues eso lo he hecho por grupo. Para que todos hablemos o escribamos. Bueno. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, en referencia a los contenidos y saberes. ¿Qué saberes hay que priorizar en la emergencia? Esta es la pregunta del millón. Sí. ¿Qué priorizamos? Sí, sobre todo nos preguntábamos esto en relación con la información que nos llegan y con los lineamientos políticos y que tienen que ver con la política educativa, con respecto a que hay que fortalecer el vínculo, que hay que trabajar la relación pedagógica, y en eso por allí empezamos a cuestionarnos qué tenemos que hacer, cómo fortalecer ese vínculo y cuáles van a ser los saberes que tenemos que trabajar o abordar desde la virtualidad. Uh-huh. Y también algo que tenéis que tener en cuenta también son los procedimientos. Sí, habíamos hablado de eso. Habíamos hablado de que, si bien lo poníamos en términos de saberes, el saber, por ejemplo, saber coser un botón, poníamos en ese momento, implicaba, bueno, un conocimiento, un contenido, pero también una estrategia. El estudiante desarrolla esa estrategia de cómo coser un botón, tal vez alguien le da algún par de indicaciones, un mecanismo, y bueno,
un procedimiento y todas las cuestiones que rodean a ese saber. Y bueno, y en ese saber, en el desarrollo de ese saber también se da el vínculo, o sea, tiene que estar el vínculo, porque, bueno, habíamos hablado en otros momentos y en otros espacios de aprendizaje de que educar es encontrarse. Entonces, aprender también es encontrarse, está muy relacionado con el encuentro, y bueno, en ese ida y vuelta. Terigi, una de las cuestiones que plantea Flavia Terigi es eso. ¿Qué es lo que se puede enseñar de modo virtual y qué no? Y ella plantea esta cuestión de hay cosas que no se pueden enseñar de manera virtual. No. Imagínense que estamos estudiando la carrera de cocina. Pues, la virtualidad se complica mucho. Yo, por ejemplo, yo estudié mecánica. Yo de joven estudié mecánica del automóvil. Entonces, yo necesito, como mecánico, necesito tener contacto con el motor, escucharlo, hacer los ajustes. Entonces, y uno tiene que tener la habilidad de cómo apretar una culata, cómo apretar ciertas partes del motor. Entonces, para las profesiones técnicas, la virtualidad se queda corta. O imaginemos en medicina, ustedes se dejarían operar por un cirujano que ha obtenido su información vía internet. No. No. ¡Ni loca! ¿No? O un arquitecto también que se ha formado también virtualmente. Pues el papel de la casa puede estar perfecta, pero se necesita el trabajo de campo y sobre todo las ingenierías. Yo no sé cómo lo estarán haciendo las ingenierías, ¿no? Pero y sobre todo todas las formaciones técnicas. Ahí la cosa se complica mucho. La virtualidad está muy bien para la filosofía. Yo soy filósofo, entonces la filosofía se puede estudiar tranquilamente a modo virtual. Y de hecho en España una de las mejores universidades es la Universidad Nacional a Distancia, la UNED. Y puedes estudiar Derecho, Psicología, Filosofía, aunque psicología también en la práctica es importante. Claro. Sí. Pero filosofía es absolutamente teórico, con lo cual virtualmente se podría. Pero las técnicas es complicado, las técnicas es muy complicado. También lo que se planteaba esta cuestión es, lo conversábamos con los compañeros, acerca de que no es lo mismo según los niveles educativos. Porque obvio. En ese sentido, los saberes se trabajan de forma diferente y por allí en los primeros niveles se necesita más de la presencia del docente como mediador y como guía. Claro, pues eso es algo que en otro grupo lo han señalizado y es como nosotros, como docentes, somos capaces de darles autonomía en el aprendizaje a los estudiantes. Que eso se puede lograr tanto en la primaria como en la secundaria. Es decir, sería totalmente irracional, exigir a los estudiantes de primaria que sean autónomos en el aprendizaje. No puede ser. Podemos exigir cierta autonomía en la universidad o en cursos de posgrado ya, ahí sí que podemos exigir cierta autonomía. Pero en primaria y secundaria podría ser uno de las nuevas competencias a las que debería de apuntar a la educación pospandémica, es decir, cómo los estudiantes cada vez son más autónomos en el aprendizaje. Eso lo señalaban en el grupo 5, señalaban. Claro. Inclusive, o sea, como, por ejemplo, mi hijito tiene 3 años y inició el preescolar, sala de 3. Virtual, sí. Le toca. Entonces, bueno, es como... Estamos evaluando en casa de que el año que viene vuelva a hacerlo. Porque es como que hace los trabajitos y seguramente desarrollará algunas habilidades en relación a los trabajitos, el contacto social, la interacción con los pares, con los compañeros. Y bueno, no, eso no lo puedo hacer. Sí, pero bueno, ten cuenta que, por ejemplo, en Finlandia la educación obligatoria empieza a los 6 años, lo cual... Claro.
Y estamos hablando de los modelos, bueno, es Finlandia, ¿no? Pero sí que en esas edades primarias un aspecto muy importante es el contacto con los otros niños y con las otras niñas. Eso es súper importante en la socialización de los estudiantes, ¿no? Pero bueno, eso ya... Ahora, permiso, ¿puedo intervenir? Sí, por supuesto. Dice, desconecté el caloventor y apagué algunas cositas, ahora me volví a reconectar, ahora se escucha, me parece que ¿están por la pregunta de los saberes o de la tecnología? Porque me perdí para orientarme, porque... ¿sí? Eso es lo que quería preguntar ahí en el tema de los saberes, era si tenía que ver también con el grado de instrucción de la familia y con el grado de instrucción de quien va en esta formación a distancia, digamos, o si, ¿qué tipo de saberes puede llegar a acceder tiene que ver con qué se le tiene que enseñar al chico a la distancia o a la persona o al aprendiz? Porque, por ejemplo, si tenemos que aprender química o yo qué sé, o física o alguna cosa que sea complejo para nosotros y no haya en el entorno alguien que nos enseñe al respecto, también a eso se debe referir el tema de los saberes que podemos impartir en esto cuando no tenemos al tutor presencial, ¿no? Sí, pero yo creo que es un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Pero ahí el gran problema de la virtualidad está con las profesiones técnicas, ¿no? O sea, aquellas que requieran experimentación, experimentos, que requieran estar en el mundo real, ¿no? No en el virtual, ¿no? Entonces, ahí sí que se complica más. En las que son absolutamente teóricas, no tanto. Y evidentemente, es decir, la familia juega un rol fundamental. Volvemos a la primera pregunta que habéis formulado, ¿no? De la importancia, de la relevancia de la familia en el proceso formativo. Que en el modelo de educación presencial la familia estaba como ausente, ¿no? Es decir, la responsabilidad de que los niños y niñas aprendan es en la escuela. Es el profesor es el responsable. Si mis niños o mis niñas no aprenden, es culpa del profesor o profesora, ¿no? Y ahora vemos que eso no es tan así, que la familia es súper importante, que haya cohesión, que el capital cultural de la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, dimensiones que estaban ocultas en la presencialidad, que eran relevantes, pero que estaban ocultas, ahora se ven como fundamentales. Pero no fundamentales porque ahora sea una educación virtual, sino porque son fundamentales en la educación, sea virtual o sea presencial, ¿no? Sí, no transponerse los roles de un familiar como profesor y el profesor tampoco puede organizar la familia. Creo que uno de los textos también lo decía. Eso es. Sí, no, hay que tener claro cuáles son los roles, pero que la familia educa, eso es cierto. Sí. Bien. Pasamos a actividades, estrategias. ¿Qué actividades plantear en la virtualidad y qué diferencias existen con las actividades presenciales? Bien, es una pregunta interesante porque vosotros ya estáis estableciendo que no es lo mismo la presencialidad que la virtualidad y por lo tanto se requieren de metodologías didácticas diferentes y que eso de traspasar la presencialidad a la virtualidad con Zoom o con Meet, pues que no funciona, ¿no? Entonces eso es algo también que lo estamos aprendiendo por la experiencia, de que al estar en la virtualidad vemos que si trasladamos la presencialidad no funciona, por lo tanto tenemos que improvisar, como decían también en otro grupo, estamos constantemente improvisando, que esa improvisación también se puede entender también como innovación, porque como es algo nuevo, tenemos que crear nuevas metodologías, nuevas estrategias. Como una experimentación también, ¿no? Puede ser un suelo para experimentar, para hacer investigación experimental. Uno va probando y creo que en la docencia pasa mucho eso, o sea, uno hace prueba y error muchas veces. En el campo docente, bueno, obviamente con cierto objetivo y criterios y, bueno, bases teóricas en mente. No es que uno va a ir experimentando así nomás porque sí. Sí. Es un buen momento para...
la investigación también. Esto fue imposible. Sí. Esto se relaciona también con la pregunta siguiente, que es la de evaluación, ¿no? Porque por allí estamos probando, innovando, construyendo en la precariedad, podríamos decir, y sin embargo todavía no sabemos qué de aquello que tratamos de enseñar se está aprendiendo. Claro, sí. También en otros grupos hablaban de sí o sí la necesidad de flexibilizar la evaluación, y como que ya no es tan importante lo que es la nota numérica, sino que lo que cobra más importancia es el acompañamiento, que el estudiante esté ahí, que no deje la escuela, que es uno de los grandes retos, ¿no? Porque la virtualidad, como decía Inés Dussel, pues a ser también más fría, también los datos reflejan que hay mayor ausentismo, que hay mayor deserción. Creo que Gabriel Bremer, el que planteaba que era modificar el término o ablandar el término para pasar a llamarse devolución para después también contener en ese camino del aprendizaje. Sí, ahí creo que Ana puso algo. Sí. En relación a la sincronía y a lo asincrónico. Creo que quiso poner eso. En el diseño de las actividades también. Creo que un poco esto ya lo venimos diciendo, que tiene que ver con el hecho de que hay cosas que se pueden hacer presenciales y otras cosas que se pueden hacer virtuales, y existirán cosas que necesitan de las dos. Es innegable que la competencia tecnológica la tenemos que desarrollar en los alumnos, pero bueno, por ejemplo, los alumnos de medicina que tienen que hacer laboratorio no lo pueden hacer en este momento y no saben cuándo van a poder recuperar esa parte. Que hablábamos también de las actividades. Sí, los especialistas hablan de modelos híbridos, o también se refieren a enfoques duales, dando a entender esta idea de virtualidad, presencialidad como complementarias y no que una descarta a la otra. Claro. Sí, complementarias que ahora sí o sí ya están. Sí, ya la educación post-pandémica ya va a tener en cuenta tanto la presencialidad como la virtualidad. Sí, cosa que hasta ahora la virtualidad, pues bueno. Sí. Me parecía interesante lo que decían algunos especialistas, de lo que leímos, de que vimos en conferencia, que en realidad esto estaba planteado ya antes de la pandemia. Lo que pasa que frente a la urgencia tuvimos que actuar como bruscamente, sorpresivamente, ¿no? Pero la idea de que las tecnologías están presentes en las aulas, eso está dado desde antes, solo que no ha abordado de la misma manera que lo estamos haciendo ahora. Claro. Como dice Ana Clara, las estrategias a desarrollar deben ser acordes a las distintas disciplinas y distintas disciplinas y distintos tiempos, y una adecuación que sí o sí todos ya la tenemos que realizar. Que un docente, ya no podemos concebir que ningún docente sea analfabeto digital. Sí, eso ya todo docente ya va a ser una nueva exigencia que sí o sí la van a tener que tener todos los docentes. No solo para esta emergencia, sino para las futuras emergencias, y porque ya lo vemos que en estos momentos es absolutamente necesario. Pasamos. Claro, es lo que plantea Dussel en su conferencia, digamos, en el sentido de que es algo ineludible, o sea, el día pasado mañana. O sea, lo digital, la competencia tecnológica en el docente tiene que estar, porque tiene que poder ser guía también para que el alumno desarrolle la competencia digital. Y bueno, eso es. Y habla un poco también, Ana dice de las estrategias.
Y sí, es como el mecanismo, o sea, voy a tener que revisar como docente los mecanismos que utilizo para enseñar lo que tenga que enseñar. Y bueno, seguramente que habrá poco, este blended learning que viene hace mucho, digamos, solamente que no le hemos prestado atención. Sí, eso es. Ana acá escribe que es lo que refiere Brenner acerca de la virtualización compulsiva. Él menciona esto de no resbalarnos en la virtualización compulsiva, porque es cierto, como la pandemia nos obliga a trabajar de ese modo, es como que pensamos que la virtualidad va a reemplazar a la presencialidad por la situación en la que estamos. Pero él dice, no nos resbalemos en esa idea, porque la presencialidad es necesaria. ¿Es así, Ana? Bien, pasamos a la siguiente. Recursos tecnológicos. Intentar enseñar y aprender en momentos tasco usando la virtualidad construye impotencia. Bien, entonces una pregunta que la tenéis que contestar ustedes. Bueno, yo creo que en realidad produce impotencia y sobre todo en el primer momento de la pandemia, porque hay muchos docentes que no han sabido manejarse con las aulas virtuales, con los recursos tecnológicos, y de pronto han sido como presionados para hacerlo sin capacitarse previamente. Claro. Más allá de que en las instituciones hubo capacitaciones antes, pero es como que no se han tomado con tanta, podríamos decir, seriedad, si se quiere, esto de la tecnología en las aulas. Y aparte, se había mal pensado la idea de trabajar las aulas con tecnología, porque muchas veces se pensaba que porque llevábamos el cañón para dar una clase, ya significaba incorporar las tecnologías en las aulas. Claro. Entonces creo que en un primer momento ha producido mucha impotencia, no solamente para el docente, sino para el estudiante e incluso actualmente, ¿no? Y también frustración. Nosotros no lo pusimos, pero creo que mucha frustración frente primero, a no manejar la tecnología o algunas formas de plataformas, pero también frustración frente a la imposibilidad al acceso a las tecnologías. Claro, pero ten en cuenta que esto ha sido, muchos se han... claro, porque la capacitación ha tenido que ser sobre la marcha. Entonces eso genera un estrés muy fuerte. Bien, seguimos con el rol del Estado. El Estado contrarrestro favorece la brecha digital con sus políticas educativas de emergencia por la pandemia. Y bueno. También todo un tema, ¿no? Sí, en teoría parece que no, en teoría. Claro. Pero sí, como en otros grupos se habla, como se está confirmando la educación como un derecho, entonces en teoría debería fortalecer más que debilitar. Claro. Entonces, por ejemplo, la pregunta... A ver. Perdón, no, seguí. No, Marina, dale. Por ejemplo, aquí en Santiago del Estero, la plataforma educativa del Ministerio de Educación no necesitan datos los alumnos para ingresar y trabajar a través de la plataforma. Y es tan grande que están todas las escuelas públicas y algunas escuelas privadas de la provincia. Pero ocurre que hay alumnos que no tienen un aparato digital, digamos, que soporte esa plataforma. Claro. Entonces, es como que igual quedan fuera del sistema. Y las cartillas que se reparten, por ejemplo, no tienen inglés. Y mis alumnos que usan la cartilla, cuando vuelvan al curso, van a encontrarse con compañeros que han estado trabajando en inglés y ellos no. Entonces, a ver, sí intentan contrarrestar, pero a veces no lo hacen. Además,
con esto que dice Marina, nosotros pensamos en que el Estado está fortaleciendo la idea de la virtualidad, pero no hay directrices o lineamientos claros con respecto a aquellos que no tienen el acceso a las tecnologías. Entonces, se fortalece por un lado la virtualidad, pero se deja de lado o no se está trabajando con aquellos que no tienen el acceso. Por eso pensábamos que esas políticas muchas veces intentan fortalecer el derecho a la educación o mantener ese derecho, pero a la vez esas políticas fortalecen un sector, la participación de algunos, pero quedan otros afuera. Muy bien, así que hay una tensión entre lo teórico, que es lo que plantea el gobierno, y la práctica, que es lo que está sucediendo en la realidad. Así es. Así es. Muy bien. Y queda la tensión que habéis planteado, virtualidad, presencialidad. Y un poco ha estado presente en muchas de vuestras preguntas, ¿no? ¿Cómo combinamos la virtualidad en las futuras clases presenciales? Porque ya la virtualidad ha llegado y no se va. Y esa es una tensión que va a estar ahí durante unos buenos años, porque no es fácil. Sí, lo que es la educación virtual requiere estrategias diferentes a la presencialidad, metodologías diferentes y también un acercamiento diferente al estudiante que aún lo desconocemos. Y eso implica investigación, y ahí también pueden estar vuestras futuras líneas de investigación para hacer vuestras tesis de máster. Bien, para finalizar presento las 9 palabras, que a muchos os ha causado un poco de confusión, si la tenéis que hacer vosotros. No, las 9 palabras era para presentar de manera sintética y visual un poco lo que todos habéis expresado en las preguntas. Entonces yo lo que he hecho es, he unido todas las preguntas de todos los grupos y lo he metido en las 9 palabras, y esto es lo que ha salido. Entonces, como el concepto central de esas 9 palabras son los estudiantes, ¿no? Que es un poco lo que ha reflejado un poco la preocupación de todos vosotros, ¿no? Y vosotras.